Bueno, Javier, muchas gracias por concedernos esta entrevista y más en tu casa. Gracias a vosotros. Y bueno, que, que nos va a servir de mucho para nosotros de FG y la verdad es que estamos encantados de tenerte. Bueno, no es una breve presentación sobre ti, así que quieras. Bueno, pues soy Javier Ramírez, actualmente tengo 18 años recién cumplidos, estudio segundo de bachillerato, aunque ya también lo he acabado justo la semana pasada preparándome para selectividad, y también tengo como trabajo ser comentarista de los deportes electrónicos, más conocido como caster. Empecé a los 11 años cuando me mudé de Huelva a Madrid, porque yo nací en Alicante, he vivido 10 años en Huelva y actualmente vivo en Madrid. Y a partir de ese momento descubrí que los deportes electrónicos era lo que más me gustaba, con lo que más disfrutaba, y fui creciendo, digamos, con experiencia hasta el momento en el que estoy actualmente trabajando con empresas tales como SL, la mayor empresa del mundo aquí en su sede en España, con LVP, la mayor liga de videojuegos española, etcétera, etcétera. Ah, bueno, ¿cómo definirías deporte? Es difícil la definición, pero yo creo que deporte lo definiría como una acción física en la cual uno o más jugadores disfrutan haciendo el propio deporte, ¿no? Una actividad física, e independientemente de eso también da un poco de show, da un poco de espectáculo el poder verlo. ¿Y cómo definirías eSport entonces? Pues una definición más o menos parecida, que sería un juego, un videojuego en el que está respaldado por la comunidad. Eso quiere decir que tiene mucha afluencia de seguidores jugando este tipo de sagas, y a partir de ahí se crean competiciones, la gente sigue las competiciones y se monta igualmente un espectáculo. Lo único que no es tanta actividad física, obviamente, tenemos que prescindir de la actividad física. Pero sí que hay actividad física entonces. Bueno, relativamente, no tanta como en los deportes convencionales, ¿no? Si comparamos un fútbol o un baloncesto con League of Legends o con The Strike, pues bueno, el movimiento de la mano, también quizás cuando estás en la silla, pero por ejemplo movimiento de piernas no hay. Sí, es relativamente una actividad física, pero no llega a ser tan completa como los demás deportes. Pero por ejemplo sí que hay también una actividad a lo mejor quizá mental mayor que en otros deportes. Es más, muy bien referido, porque yo creo que los eSports, también depende de la persona a la que le preguntes, pero los eSports tienen muchísima más destreza mental que física, algo que los deportes no es tanto. Si eres un buen lateral, por ejemplo, en fútbol, pues con tu actividad física no necesitas tanta mentalidad, ¿no? Con que tengas un buen rendimiento físico, pegues la carrera y a partir de ahí des un pase a tu compañero, lo tienes todo. Pero en los deportes electrónicos ya sabemos que ese tipo de acciones no valen. Por lo tanto, ¿definirías eSport como deporte? O sea, ¿dirías que es un deporte en los eSports? ¿Son deporte? ¿O...? Diría que es el bicho raro del deporte, sí, como el ajedrez, por ejemplo, aunque yo personalmente no considero el ajedrez como deporte, pero sí que diría que es algo raro, ¿no? Como una mutación rara, pero sí, lo consideraría como deporte porque básicamente tiene los factores principales, ¿no? Comunidad respaldándola, perdón, público, y a partir de ahí el espectáculo. Es más, si volvemos, el deporte por antonomasia es el fútbol, que lleva aquí en España desde principios del siglo XX, y en casi 150 años de historia, fijaos lo que han tenido. Sí, tienen tele, tienen radio, tienen mucha afluencia de público, pero los eSports en realidad en España llevamos 10 años, 15 años y pegando fuerte 5 años. Y vas a unas finales aquí en el IFEMA de Madrid, o a Barcelona, o a Valencia, y te das cuenta de la afluencia que únicamente, ya te digo, en 10-15 años estamos teniendo. El primer equipo de fútbol español fue Recreativo de Huelva. Eso es. En 1902, si no me Sí, equivoco. me parece que sí. Bueno, claro, en cuanto a eventos, por ejemplo, la Gamer League también en Madrid, que es ahora en junio, Sí, uno de los eventos más grandes. su propio eslogan, ¿no? El mayor evento, el deporte electrónico, sí. Y bueno, para ti, ¿cuáles son las mayores diferencias y similitudes entre los eSports y el deporte así al uso, los deportes tradicionales? Sobre todo yo diría que el público y la forma de verlo, porque sabemos que, bueno, estoy aquí en el sofá, enciendo la tele, aunque ahora con los eSports también se puede hacer, pero normalmente en los deportes electrónicos lo que la gente prefiere es verlo desde su ordenador, desde su tablet, desde su móvil. Es totalmente diferente, ¿no? Y por esto los propios directores de marketing se comen mucho la cabeza, porque es un público muy joven, el 60-65% está
en la franja de 16 años a 24 años, entonces es un público totalmente objetivo, que obviamente no le puedes vender canales de televisión porque no es el titular de la casa, por ejemplo, tienes que buscar otra forma de llegar a ellos, otra forma de hacer publicidad, y yo diría que ese es esa es la principal diferencia, que es un público totalmente diferente y en un ámbito totalmente diferente. Es más, vosotros trabajáis en el mundo de la comunicación y sabéis que desde internet hasta la tele convencional o la radio analógica hay mucho cambio. Yo la verdad es que ahora con los canales estos nuevos de eSport en casa, no los puedo ver nunca. Porque siempre está mi padre ahí con el mando, entonces Claro, es una putada. entramos en otro en otro debate, ¿no? Que si hay una persona en casa no lo puedes ver, pero claro, todos tenemos el ordenador, el móvil, la tablet, donde lo podemos ver encima donde queramos, cuando queramos, porque se resube normalmente a YouTube, es mucha libertad. ¿Qué videojuegos más o menos consideras que son eSports? Pues volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Un videojuego que tenga comunidad. También es bastante importante que esté respaldado por la propia desarrolladora del videojuego, porque conocemos, por ejemplo, Overwatch podría haber dado un subidón en cuanto a competitivo se refiere, pero porque Overwatch no ha metido dinero, pues no ha dado ese salto definitivo. Entonces, público que esté detrás, obviamente para jugar, público que esté detrás, obviamente para ver, y sobre todo que se organicen competiciones. Si no son las propias desarrolladoras de los videojuegos, no sé, como los Worlds de League of Legends, ¿no? En las que Riot organiza las propias competiciones, pues tienen que ser otras empresas externas, como puede ser SL, el VP, TGX, etcétera, etcétera, los que lo organicen. Bueno, esta pregunta, ¿tú crees que Fortnite podrá reunir esas características en algún momento? Podría ser, es más, yo creo que es un juego que puede dar mucho espectáculo. El gran kit de la cuestión viene en el modo espectador. ¿Cómo comentas una partida de 100 jugadores? Ahí viene la gran pregunta, porque claro, obviamente tiene que ser un juego bueno, en el que la gente se divierta, pero si no es fácil verlo, no lo vas a ver. Es más, mucha gente, por ejemplo, el Hearthstone en España está un poco de capa caída, porque el Hearthstone, para entenderlo bien, tienes que saber mucho sobre el meta, igual que, bueno, en League of Legends no es tanto porque es más visual, ¿no? Ves cómo le está tirando la espadita o le está tirando un ataque, pero por ejemplo en el Hearthstone lo que te comento, tienes que saber muchísimo del meta para enterarte de algo. Claro, si no conoces a lo mejor las cartas que te está Claro, jugando, no claro. sabes qué está Estás pasando, viendo que ¿no? sí, que a lo mejor le han quitado 5 de vida, pero no sabes por qué hechizos, por qué invocaciones, y es algo muy difícil para el espectador, por ejemplo. Claro, hay que estar ahí metido. ¿Crees que los eSports merecen más reconocimiento? O, ¿En España o en el mundo? bueno, ¿O en los dos? A nivel, bueno, sí, más o menos en ambos, ¿no? Pues en el mundo yo diría que están bien, aunque mucha gente me cortaría la cabeza por decir esto de mi sector. Y en España yo también creo que están bien, es más, ahora mismo están muy bien. Volvemos otra vez a lo mismo, que es un mercado muy joven y que estamos haciendo auténticas maravillas. También estamos aprovechando el público de los influencers, ¿no? De YouTube, de Twitch, que normalmente luego se meten en un club o se meten en una organización, y eso ayuda mucho porque atrae a mucha gente. Pero ya te digo, yo estoy muy contento con el desarrollo en España. Si me preguntas hace 3 años, a lo mejor te digo, necesitamos un plus. Pero estoy muy contento. También es verdad que hay algún juego que otro que destaca sobre los demás. Por ejemplo, en España conocemos el League of Legends, que, bueno, es el niño mimado, ¿no? De los españoles. Luego le puede seguir un poco Counter-Strike, Call of Duty, demás juegos. Me gustaría sinceramente que se equilibrase un poco la balanza, pero ya sabemos que incluso en los deportes convencionales siempre hay un claro dominador y la lista que le sigue. A lo mejor un poquito más de Clash Royale. Claro, Sí. O sea, en el mundo, porque realmente la mayoría de los espectadores de eSports, hemos visto estudios y tal, la mayoría son chinos. O sea Sí. que, claro, Además, en el resto del mundo a lo mejor sí que se necesitaría más, ¿no? Porque claro, es que, o sea, vimos por ejemplo los sí, de la última... del MSI, el último, y De era 100, como un 99% Sí, de 127 millones, que fue el pico máximo de espectadores, como 102 millones o algo así eran chinos. Era como... Es otro mundo totalmente diferente, ¿no? Y, Es lo que, y es bueno, lo y que luego dice, era están solo 1 millón avanzados. de europeos, ¿no?
Bueno, Claro, sí, era un 1% sumando europeos al final era Era como un millón, o algo algo así, que era como, claro, por eso. Era como una cantidad, en comparación a ellos. En Europa, ¿y eso tú ves que está bien? O sea, aunque Sí. necesita más. En algún viaje que he hecho, por ejemplo, te puedo decir sobre todo Alemania, Francia, Inglaterra y Polonia. Bueno, Polonia está Katowice, que es la capital mundial de Counter-Strike, de la Intel Stream Master de Katowice. Pero yo diría que sí que están bien afincados. Refiriéndonos a lo de China, claro, comparado con Europa ya sabemos que son culturas totalmente diferentes. Aquí en Europa quizás nos fijamos más en el qué dirán. Entonces, Sí, en realidad, si tú te fijas, hay mucha gente que consume competitivo, bueno, deportes electrónicos, que incluso juega competitivo, lo único que no lo quiere reconocer, porque todavía sigue siendo un tabú, no tanto como hace 3, 4 años, pero sigue siendo un tabú y esa es la pena. Pero en realidad, si tú te das cuenta, incluso viendo la partida esta del Rubius, ¿no? En la que hicieron una partida de 100 jugadores, de youtubers de Fortnite, en realidad eso es competitivo. Lo único que no estaba comentado, pero es una partida de competitivo, viéndolo de una manera. Bueno, ¿cómo crees que han influido los eSports a la hora de crear videojuegos? ¿Crees que han creado videojuegos específicos para que sean competitivos, para ser eSports? Yo creo que hay dos tendencias, aunque esto lo sabéis contestar mejor vosotros, obviamente, porque habéis estudiado este tipo de cosas, pero creo que hay dos tendencias. Lo que comentas, que el videojuego se cree para que sea eSport, o que el eSport se adapte al videojuego. Depende, ¿no? Depende. Refiriéndonos otra vez a lo que he comentado anteriormente, depende si mete dinero y mete inversión la propia desarrolladora, ¿no? Si mete dinero y mete inversión, sí que se podría considerar que el juego está creado para ser un eSport, pero si no, yo diría sinceramente que no. ¿Y cómo crees que han influido los eSports en la sociedad? En la sociedad actual, ¿crees que... Claro, la influencia que. Claro, ¿crees que es algo positivo para las nuevas generaciones? Sí, bueno, ¿por qué no? Es más, en la charla que fuisteis 2 de los 3 presentes aquí, presentaron una academia de eSport. Entonces es una actividad que puede ser... Sí, bueno, de hecho hemos ido ahí hemos Claro, entrevistado a Joaquín también. Joaquín. Pues Joaquín Ságuez, el CEO de allí de la academia, pues es una actividad totalmente normal, en la que obviamente tienes que controlar. Como decían ellos mismos, a un niño de 7 años, aunque los padres se lo den, no le puedes dar un juego de mayores de 18. No le puedes dar un Call of Duty o alicientes. Tienes que ir compensando, ¿no? Pues igual que con el móvil. No hay ningún problema en dejarle un móvil a un niño de 5 años. El problema viene cuando se tira las 24 horas con el móvil pegado. Siempre el control es bueno. Si se pasa la raya, obviamente es malo. Pero pasa lo mismo en los deportes convencionales, ¿no? Si te tiras todo el día jugando a tu deporte, sí, físicamente estarás muy bien, pero también hay que estudiar. Es más, Joaquín decía que la gente que va a la academia es porque tiene buenas notas y porque compagina con sus estudios. Si no, no va a poder ser así. Bueno, dijeron que más o menos hasta los 16 años tenían ahí que fuera como algo extraescolar y ya luego, claro, para los que ya digamos que son adultos o preadultos, ya a lo mejor si ya no estudian o tal, que sí tengan otros horarios. Sí, pero siempre con un control ahí. La mayoría de ligas suele ser la edad límite, ¿no? A los 16 años sí que pueden empezar, como se puede trabajar legalmente, pues sí que pueden empezar. Claro. ¿Tú ves el desarrollo en los eSports? ¿Cómo lo ves tú, Burle? Tú desde dentro, ¿lo ves que está desarrollando, o sea, que está creciendo muy rápido? ¿Actualmente sigue en desarrollo? ¿O cómo? Yo creo que sí, está creciendo muy rápido y puede ser, siempre lo comento con mis amigos, puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Se están metiendo grandes empresas en el sector, entonces sabemos cuando los que aportan millones se meten, o se monopoliza o se hace más competitivo. Depende cómo se desarrolle, yo creo que eso lo vamos a ver en los próximos 2 años, sobre todo si hay una empresa dominante, ¿no? Que por ejemplo, ahora podemos poner un ejemplo, Movistar, Orange, Vodafone, que están metiendo muchísimo capital en el sector y ahora mismo son las que dominan. Lo que dicen estas 3 compañías u otras compañías que meten mucho dinero en el sector, pues es lo que ocurre, ¿no? Y yo espero sinceramente que crezca, no tiene por qué crecer rápido, ¿no? Es como comentas, está creciendo rápido, pero mejor crecer despacio y crecer bien, que yo creo que lo estamos haciendo bien, pero al crecer tan rápido se está notando que no hay profesionales tan preparados. Es más, en clubes como Movistar Riders
están haciendo una oferta de contenido y de equipos magnífica, pero porque en la mayor parte de sus profesionales han seleccionado a gente de otro sector que ya tenía experiencia de 5, 10, 15 años. Entonces es algo normal, está yendo muy rápido y veremos a ver cómo nos adaptamos. ¿Qué similitudes ves tú entre un comentarista de un deporte tradicional como puede ser el fútbol o el baloncesto y un caster en los eSports? Pues básicamente que tienen que dar el espectáculo, ¿no? Y dar la información más precisa, sobre todo el analista, pero también el narrador. Y bueno, puede haber diferencias, pero sobre todo diría que las similitudes son esas, ¿no? Las de dar espectáculo al público, porque si no tienes espectáculo no hay público, y sobre todo afianzar al espectador, ¿no? Vemos en los canales de televisiones convencionales, con deportes convencionales, incluso en los eSports, que si tú llegas y ves un partido, está este comentando, lo pongo en otro canal, Sí, pues está este comentando, pues lo dejo. Yo cada vez que veo a Robinson lo cambio. Por ejemplo. Mi mismo ejemplo, cuando veo a Miguel Ángel Román, que es de Bein eSports, pues por ejemplo a mí me encanta, entonces estoy enganchado. También tienes que saber que el público tiene que estar enganchado al televisor, porque eso es lo que depende de la publicidad, sobre todo. Claro, si hay 100.000 espectadores, pero en realidad solo 5.000 están atentos, pues el público objetivo de la publicidad son únicamente 5.000. Entonces son datos que a priori no son importantes, pero sí que son importantes porque sabemos que si no se meten las marcas, la publicidad es el 90-85% de los ingresos de cualquier empresa. Claro, la figura del caster en los eSports es una figura muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué dirías, bueno, aparte de lo que has dicho, ¿no? De mantener la atención, ¿por qué dirías que es tan importante dentro de los eSports que haya un caster igual que en un deporte convencional y tal? Pues porque es un sector muy nuevo en el que hay que educar. Es más, los propios casters todavía no estamos desarrollados. Muchas veces lo habréis vivido en vuestras propias carnes, que hay un pause, hay un tiempo muerto y nos ponemos a hablar de lo que hemos comido hoy. Pero bueno, es profesionalizarse poco a poco, y la figura del caster yo creo que es muy importante, ¿no? Como la de todos los integrantes de una liga o de un equipo. Pero es que sinceramente sin un caster no hay espectáculo, porque te hago una pregunta, ¿tú sinceramente si hubiese una partida únicamente con música, te la verías? Ya, claro, no es tan entretenido, ¿no? Porque Claro, Sería monótono. Sería muy monótono. Y es más, ahí es donde viene el gran quid de la cuestión. ¿Y qué hacemos los casters ahora en los eSports? ¿Somos homogéneos, casi como son los de fútbol o baloncesto? ¿O intentamos innovar y que cada uno tenga un estilo? Y yo creo que es lo que da riqueza, ¿no?, al sector, que ahora mismo somos la mayoría de los comentaristas aficionados, que empezamos hace unos años a comentar por diversión y que nos hemos ido formando, y cada uno tiene un estilo totalmente diferente. Es más, ves a Ibai comparado con Future o comparado con Barbecue y son totalmente diferentes. Y ahí está la riqueza, por ejemplo, de la Liga de Videojuegos Profesional. Bueno, según hemos estado informándonos y tal, se está estudiando la posibilidad, gracias al Comité Olímpico Internacional, de introducir ya los eSports como deporte olímpico en 2024. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esto? Yo sinceramente no los introduciría directamente. Haría como, por ejemplo, hicieron con mi deporte, que yo practico taekwondo, si no me equivoco en Sydney lo probaron rápidamente, y en Barcelona 92 lo pusieron como deporte de exhibición, ¿no? Deporte de exhibición podría estar bien para ver cómo fluye la gente, ¿no?, cómo fluye el público, también cómo se retransmite, porque ver en teledeporte una competición de eSports, pues sinceramente yo creo que el público español no sería tan objetivo, ¿no? Yo por mi parte sí, ¿por qué no darle la oportunidad? También dependiendo de qué tipo de organizaciones lo apoyen, porque sinceramente si decimos organizaciones españolas para hacer unos Juegos Olímpicos, están muy bien preparadas, pero yo no creo que puedan afrontar ese tipo de situaciones. Organizaciones internacionales, pues quizás sí, pero porque llevan más tiempo, llevan 15 años, 20 años y tienen muchísima más experiencia. Por mí sí, que se le dé la oportunidad, pero que sea eso, una oportunidad, una prueba para ver cómo va, y en el caso de no serlo, pues bueno, nos podemos esperar 4 años más, no hay ningún tipo de problema. Y es más, perdona que te corte, es en Tokio, ¿no?, si no me equivoco, en 2024. 2024 es París y Tokio es 2020.
2020 y en Japón sí que está... Están probando para Sí, están probando. deporte de exhibición, De exhibición, eso es. en Tokio. Pues yo creo que sería el mejor sitio, Tokio, para Sí, ponerlo como además. deporte de exhibición. ¿Y crees que los Juegos Olímpicos le aportaría algo a los eSports o que no saldría beneficiado de tampoco? ¿Sabes? Yo sinceramente creo que le quitaría, sinceramente yo, porque hay algunos deportes, por ejemplo el fútbol, el baloncesto, los Juegos Olímpicos, como el que le quita prestigio, ¿no? Porque tienen organizaciones tan grandes, competiciones tan grandes, que dicen, bueno, ¿y esto qué es? Pero otros deportes menores, como pueden ser, no sé, el bádminton, por ejemplo, el tenis que tampoco, porque con los Grand Slam y las grandes competiciones, pero bueno, este tipo de deportes que sí que se vienen reforzados por los Juegos Olímpicos, ¿no? Veremos a ver, yo creo que van a salir empeorados, también ya te digo, porque es un tipo de formato, tanto televisivo como de deporte en sí, totalmente diferente al acostumbrado, y si en Tokio se prueba, yo creo que puede salir bien. Si nos esperamos a París, va a haber muchos problemas. Además, a lo mejor es un poco complicado, ¿no? Realizar una selección española para que vaya Pues a jugar a imagínate. eSports. Ahí a lo mejor de cada juego también. Tendrías que hacer Imagínate. una selección, o sea que... Imagínate, por ejemplo, en Clash Porque ya Royale, no serían equipos concretos los que van a competir en los claro, Juegos claro, Olímpicos. serían los selecciones. mejores, serían los mejores. Se tendría que hacer una federación española de eSport o del juego en sí. Aparte, no sé si aquí es el Clash Royale, pero por ejemplo en las competiciones de Superliga Orange, los domingos pues se pegan de palos, bueno, relativamente, metafóricamente, se pegan de palos para salir convocados. Y en realidad creo que van convocados 4 o 5 jugadores. Y 2 suplentes, me parece. Eso es, y son a lo mejor en el equipo uno que se queda fuera o 2 que se quedan fuera de la convocatoria, pero pelean muchísimo, así que imagínate si hay una selección, ¿no? Aunque también eso es bueno porque se están probando y siempre quieren subir la escala de nivel, así Sí, que... yo sí, de eso sí más o menos estoy informado, porque bueno, ellos tienen un plan que hemos llegado a ser el top 40 de España, que sí, Poquito, ¿no? Sin Poquito. patrocinadores y eso es complicado estar ahí, Sí, me es muy imagino. complicado. Y, Es bueno, más complicado salir de las 1300 copas que llevo yo. ¿eh? Sí, bueno, yo de media en el clan tenemos 4700 para arriba. Entonces es complicado y sí que es verdad que cuando estábamos en la liga el año pasado, Ujú. los Es fines de difícil, semana ¿no? cuando llegaba el momento de convocar a los 7 que iban era difícil. Me imagino. Hacíamos torneo Ver- ahí interno y todo y... Ver qué tal se hace, ¿no? Y también depende mucho de cómo apoye el país, porque sí puede haber Federación Española de eSport, pero francesa no, entonces ¿qué hace Francia? Los Juegos No Olímpicos. participan en esa categoría, Claro. ya... Claro, no, porque otro de los requisitos de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, es que el deporte lo jueguen, no sé si eran 70 países en la categoría masculina y Hombre. otros 25 en categoría femenina. o Yo algo así, creo era como- que, por ejemplo, el League of Legends, Claro, pero Hearthstone, tendría que Counter-Strike, Call of Duty se cumple seguro. Sí, se claro, cumple pero seguro. como que tendría que tener como su equipo todos esos países, ¿no? A lo mejor no podría llegar a Pues es mucho, ¿eh? participar, Es mucho. claro. En al final. España, por ejemplo, jugadores de League of Legends tan tops, hay poquitos. O sea, ahora mismo en la LCS hay ninguno. Sí, la mayoría que estaban se han retirado ya y han pasado O se han ido a América. o a América, claro, con el dinero. Claro, por eso que claro, que entonces a lo mejor no podría haber eso como deporte en las Olimpiadas, ¿no? Por el hecho de ese requisito quizás, ¿no? Luego Sí. también que, aunque existan a lo mejor 5 jugadores para competir en League of Legends en la élite españoles y otros 5 de Clash y así, a lo mejor luego no encajan como Eso equipo, es, otra porque cosa. al venir cada Un uno gran de uno problema. también puede haber choques. Es muy difícil y yo si fuera Dios de los eSports yo no lo incluiría todavía porque, Sí. ya te digo, en algunos países está muy bien, te vas a Estados Unidos, te vas a Alemania, te vas a China, te vas a Corea, vale, están perfectamente aceptados, van muy bien todos y hay muy buenas organizaciones, pero te vienes a países un poco más bajos como son España, que España aún así es uno de los mejores países en Europa en cuanto a eSports se refiere, pero te vas a Portugal, te vas a Francia, donde la legalidad de eSports, sobre todo en Portugal, está muy baja, hay equipos que no pagan a sus jugadores, pues es de pensar, ¿no? Es de pensar. Claro. Bueno, ya creo que para finalizar,
Nos gustaría que nos dieras una reflexión o tu opinión y tu experiencia acerca del mundo de los eSports. Bueno, como he dicho, eres gente muy joven, ¿no? Yo empecé a los 11 años, se aprovechan de ti mucho, pero lo das por hecho, pero creo que al igual que todo en una carrera que estudies, un trabajo que hagas, al principio empiezas muy vetado, por no decir otra palabra, vas subiendo y te vas encontrando a gente muy mala, pero también te vas encontrando a gente muy buena. Cada 5 personas malas que te fastidian, te encuentras una buena. Y al fin y al cabo ese tipo de personas buenas son las que confían en ti, las que te dan oportunidades y a partir de ahí creces como persona. Y a mí personalmente me ha ayudado mucho, tanto el taekwondo como los eSports, las dos cosas, en formarme sobre todo como persona, no tanto como profesional. Valores que digo, pues yo tengo este valor y mi amigo no, pues porque he estado en eSport y me lo ha contado a lo mejor un amigo a las 3 de la mañana por servidor de voz. Es muy bonito, el camino es difícil, pero yo creo que cuando llegas a un nivel de élite, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo llegaba de Valencia, me iba el día anterior, llegaba a Valencia en un evento, la gente muy agradecida, llegas aquí a Madrid, tienes 1 hora para descansar, luego vuelves a comentar de 3 a 8 y dices, madre mía, si es que estoy todo el día, pero en realidad a las 11 de la noche cuando llegas a casa te tumbas, dices, es lo que de verdad me gusta y es lo que de verdad disfruto. Sí, yo creo que cuando haces una cosa que realmente te gusta, aunque sea tu trabajo, es como que no te pesa. En el momento en el que se convierte en obligación es cuando ya deja de ser divertido y deja de ser... Totalmente de acuerdo. ¿Tienes algo que quieras decir sobre eSport? ¿Algo que nos quieras aportar así? Algo... Sí, sobre todo que para la gente que no esté tan metida en el sector, que le dé una oportunidad, ¿no? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo de cuando yo jugaba en la Nintendo, guau que friki eres, a los 2 años tenía todo el mundo Nintendo. Cuando yo me compré la Play 3, guau que friki eres, la Play 3 no sirve para nada, Xbox, al año se compraron la Play 3. Cuando me cambié el ordenador, no, las consolas mejor que el ordenador, a los 2 años, oye, ¿qué componentes son buenos? Pues yo creo que incluso siendo joven, incluso siendo mayor, incluso siendo casi anciano, hay que darle oportunidades, ¿no? Porque sabemos que el mundo cambia. Obviamente la vida de nuestros abuelos después de la guerra civil o antes de la guerra civil es totalmente diferente a la de nuestros padres casi en la transición o a la de nosotros ya en un mundo relativamente democrático. Así que yo diría que diesen una oportunidad, que no pierden nada de 1 hora de su tiempo en verlo, que si tienen algún familiar que se lo puede explicar relativamente bien que se lo explique, porque es un mundo que los que estamos metidos en el sector sabemos que no va a parar y va a dar un bombonazo increíble. Es más, en 2022-2023 se espera que los eSports aquí en España superen a deportes como el fútbol. Bueno, además ahora en una época en la que los padres son los que nos enseñan los valores y tal, claro, pero somos los hijos los que estamos enseñando a los padres también cosas en cuanto a la tecnología, deberían de darle una oportunidad. Eso es. Bueno, a mí se me acaba de ocurrir una pregunta, ahora que has estado hablando de la Nintendo y tal, yo siempre he sido jugador de Pokémon también. ¿Crees que Pokémon es mi sport? Yo Pokémon no lo he jugado en mi vida, Julio. No lo he jugado en mi vida, Julio. Pero creo que sí, ¿no? Volvemos a lo que he dicho en las primeras preguntas. Tiene comunidad, tiene espectáculo. Además me he visto alguna competición de Pokémon y tiene buenos casters. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo único que es un mundo en el que si ya con todas las sagas de Pokémon no se ha normalizado, no se ha profesionalizado, que sí que hay competiciones pero no tan altas como otros juegos, es algo muy difícil, pero ¿por qué no? Comentaba antes vuestro compañero que incluso el Just Dance, ¿no? Que puede ser una actividad física, puede estar referido a los eSports, depende, ¿no? Depende. También un eSport lo decanta el éxito que tenga, ¿vale? Puedes hacer una competición de Just Dance, pero si únicamente van 30 personas, pues yo personalmente no lo defino como eSport. Luego si te vas aquí a las finales de Madrid y te encuentras a 40.000, 30.000 personas en un mismo escenario, pues yo eso sí que lo considero eSport. A lo mejor quizás también el problema de Pokémon es que se ve como algo infantil desde siempre. Sí, más infantil. Igual que el Hearthstone, por ejemplo, las típicas cartitas, ¿no? Que eran las que seguían a Magic, eso es, y tú jugabas a las Magic y pues sinceramente nadie te hablaba. Y era así. Sí, era como, así. Hostia, el Yu-Gi-Oh! ¿No? La Claro. Magic o Yu-Gi-Oh! ¿No? Yu-Gi-Oh! Eso es. Claro. Sí, bueno, pues muchas gracias por Nada, tu tiempo. vosotros. Y
Y bueno, y que te vaya muy bien en el mundo de los eSports, que crezcas con él. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá nos veamos por ahí en la Gamer y eso, si vas. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues encantado. Es más, estoy allí currando también. Sí, pues. Sí, sí. Pues mira, si vamos y te vemos por allí, te saludaremos. Sí, hombre.